Pedro Pablo, encantado de recibirlo. 2024 ya es pucha, 2024. Pues ya. feliz año y mucho Feliz año, gusto encantado de de volverlo a ver. saludarte. Ya hemos conversado varias veces, pero siempre es un placer y un honor conversar con una persona tan conocedora pues de toda la problemática, tanto eléctrica eh, como la parte de telecomunicaciones, ¿verdad? El ICE. Hablemos de Raxa, ¿verdad? Ok, Hoy es el tema de, de reciente, o sea, ¿cómo nació Raxa? ¿Cuál fue su razón de vivir, digamos, mira, o de existir? con gusto. Raxa nació a través de varios temas. Sucede que a finales de los años 60 ya comienza a trabajar la telefonía automática en el país, que fue todo un proyecto importante porque los pueblitos que habían en el país estaban desarticulados, no tenían caminos, trillos muy malos, el periódico llegaba una vez a la semana si acaso y tal vez el 10% de la gente lo compraba. Entonces era una nación que no tenía ni siquiera radioemisoras, la gente no veía televisión, se vivía en la selva. Entonces había una congoja de poder unificar a una nación con un determinado espíritu y en la administración de Francis Coolidge se le da mucho auge, se negocia con Fuerza y Luz, que era la dueña de un pésimo sistema de telefonía manual, tal vez tendría cuando más 5,000 teléfonos, y de ahí nace con un préstamo de 10 millones de dólares y la primera etapa de lo que es la telefonía que nos trae al día de hoy a donde estamos. Esa telefonía automática nace y entonces se presenta por razones obvias de que ya la telegrafía nacional, el famoso sistema de telégrafo nacional, pues perdía mucha vigencia, no era bien manejado, la cobertura era muy mala y entonces nace que la gente puede hablarse por teléfono y se disminuye el volumen de telegramas inmediatamente. Entonces dice, de ahí dice, coja usted los telégrafos. Entonces él dice, no, veamos qué puede pasar. Por otro lado, en ese momento existe de que si se cogían los telégrafos, había que ver que la compañía bananera, que tenía mucha mensajería de telegrama, lo hacía por radioenlaces, entonces se llamaban radiotelegramas con Parrita, Golfito, el Atlántico, y entonces se dice, si ustedes cogen los telegramas, pues cojan también lo que es la telegrafía, radiotelegrafía de las bananeras, pero las bananeras tenían un convenio para telegrafía con los Estados Unidos, sobre todo internacional. Entonces ya arrancábamos con otro tema que era cómo se manejaba la telegrafía internacional. Y había una empresa que manejaba eso casi a un 90%, que era Radiográfica Internacional, así se llamaba, de un 80% por ahí de acciones o más de Nueva York. Había un socio local que era su gerente. Entonces habían tres temas de cómo manejar telegramas, sean para la bananera, para el país o para lo internacional, y se decide comprar acciones de Radiográfica Internacional y dar servicio local de mensajería que eran puro telegrama. Y entonces para la razón de hacer ese tipo de adquisiciones no acostumbradas, se pide permiso y se llega a la Asamblea Legislativa y nace una cosa nueva que es lo que se llama RACS hoy en día, que nace por ley como una sociedad anónima. El objeto, clarísimo, maneje mensajería, que era telegrama. Hoy en día se ve eso como despreciable porque si lo medís bajo un punto de vista de ancho de banda, era ínfimo. Mientras se desarrollaba todo lo que era la telefonía automática,
que era totalmente analógica. Raxa sigue existiendo, sigue desarrollándose con la mensajería hasta que ya llegan en momentos donde la tecnología conlleva no, digamos, circuitos individuales, sino una plataforma que se llamaba X25. Esa plataforma, de ahí nace, digamos, tal vez era una de las plataformas de servicio masivo de baja capacidad, y de ahí arrancan clientes que quieren manejar no una mensajería, sino que se cambia la definición por llamarlo informática. Entonces ya ahí se exige mayor capacidad de velocidad de comunicación, etcétera. Y la X25 la maneja Raxa hasta que llega otra plataforma que la sustituye más rápido quizá que la velocidad entre 3G y 4G hoy en día, en otro tema, que se llamaba Frame Relay. Y después de Frame Relay ya vienen Bueno, pero siempre, sí, perdón, siempre estuvo en telecomunicaciones, estuvo en la parte de en comunicación. la parte de comunicación. Sucede que en el interim nace dentro del ICE un departamento que le da servicio a las cuentas corporativas, que eran las más apetecibles bajo un punto de vista comercial de manejo de cuentas. Ahora, el ICE en ese momento tenía toda una planta externa y Raxa no. Entonces pasa el tiempo y crece el ICE con lo que es el negocio donde estaba Raxa, y se vuelve por comparación algo que era como decir, manejaba el 90% del mercado y Raxa solo el 10%. Y entonces dice... Sí, pero entonces el ICE absorbió todo, la actividad más importante que tenía Raxa. Sí, y no había una decisión porque la característica de grupo no existía. Básicamente yo diría que me atrevo a decir que la gerencia general o presidencia del ICE no sentía la presencia de sus filiales. Y entonces seguían existiendo ahí, mientras no perdían plata nadie se metía con ellos. Sin embargo, sucede que cuando ya el mercado se vuelve un poquito más grande y llega una cotización de X fulano y toda la cosa para proveer un servicio de informática, habían cotizaciones tanto de Raxa compitiendo con la cotización del ICE en una forma desarticulada, como si uno no tuviese nada que ver con el otro. No, sucede que pero cambió totalmente la forma, la razón de existir de Raxa y nunca sí, la cerraron. Nunca la cerraron. Y se pusieron a vender tobilleras, a ver ahora sí, todo lo que tiene que ver con los escáneres. Quizá, obviamente perdió la razón de ser de su momento, y entonces decía, bueno, ¿qué hacemos con Raxa? Tal vez de vez en cuando a alguien se le ocurría pensar en eso. Raxa llega a tener, y creo que anda por ahí de unos 300 empleados. Y pierde plata. Ha perdido plata, no sé si en este momento está tablas, pero no creo que sea, lo máximo que puede estar es tablas, no perdiendo. No es que sea un gran negocio. Por eso, pero vamos a ver si Raxa es absorbido, porque la verdad es que el dueño es el ICE, ¿va? ¿Por qué dejan a Raxa ahí? ¿Por ser empresa privada? Porque hay que cerrarla por ley. Porque como se creó por ley, hay que cerrarla por ley. Ajá. Eso implica manejarse en la Asamblea Legislativa. Es una decisión política. Es una decisión política y nada tiene que ver con la pérdida de ganancia de una empresa, viéndolo bajo ese punto de vista. Bueno, pero si no está generando un valor agregado, si no
si no tiene su razón de existir, porque ELISA absorbió todas las telecomunicaciones prácticamente. Así es. Es que yo me acuerdo cuando estaba el ingeniero Cañas, ¿se acuerda usted? Sí, sí, cómo no. Que fue uno de los que estaba ahí en Raxa. Y, Sí, bueno, sí, sí. pero había por lo menos un espíritu medio empresarial ahí. Sí, porque se hizo negocio con Western Union y toda la cosa. Habían asociaciones, pero esas asociaciones cuando murieron, y ahí se murió básicamente el negocio y se entra en el peligro de ser una filial en pérdida. ¿Y por qué se metió en Scanner ahora? ¿Qué tiene que ver? No tengo la menor idea. ¿Para facilitar negocios o qué? Lo que no, tal vez es por ese arrastre de los últimos 12 años o algo así, que es metamos a Raxa donde se pueda para que siga existiendo. Entonces se mete con las tobilleras electrónicas para control de presos. A pesar se metió con cámaras de seguridad, que yo creo que fue nada más un intento y no se llegó a nada. Se metió, y yo creo que sigue metida con el control de peso de camiones en carreteras. Y lo más importante es que es algo muy complicado, que es el control del directorio telefónico de páginas amarillas. Ahí se metió por 1 o 2 años y tenían que coger fuerza de afuera. Lo que sucede, y esto es un punto importante fuera de por qué está abierta o cerrada Raxa, es que a la hora de meterse en aplicaciones diversas, un grupo de 300, en el mundo no existen sets de grupos de expertos en cada materia en que se haya metido. Entonces lo que hace Raxa o ha hecho es tercerizar. Entonces es como un agente que coge una aplicación y terceriza el servicio, el apoyo lo terceriza. Entonces, por ejemplo, bajo esa fórmula, pues no es de extrañar que ahora se meta con escáneres. Bien podría haber sido meterse con radares de corto alcance porque subcontrata el apoyo. Bueno, aquí subcontrata el apoyo. Lo que sucede, creo yo... Estuvo también en lo que es gobierno digital, me cuento que... Sí, pero veamos... Pero vuelvo a lo mismo, o sea, sí. Es una mezcla de proyectos que no tienen... Eso es muy fácil de decir. ¿Qué es lo que tiene instalado Raxa en planta externa para que le llegue a los clientes? Entonces, tiene que tener un arreglo con el dueño de la red. Y el dueño de la red, como ha competido con Raxa, aunque estén dentro de la misma sombrilla, no se ve como mucha amistad. Es decir, Raxa duda de los apoyos que le podría dar Raxa. Y él dice, pagado o no. La cuestión es que entonces con los escáneres dice uno, bueno, de ahí se sigue la misma costumbre reciente de tercerizar servicios. Lo que me parece a mí que es diferente hoy en día, y no me pregunté si es por reglamento, porque hay un principio que está forzando la Contraloría Nacional de la República. Gobierno digital, el gobierno corporativo. Sí, digamos en los entes del Estado, que si no tiene por lo menos el 50% de respaldo, no sea agente comercial tercerizando, porque ¿cuál es el objeto de su existencia? Sí. Me parece que es un principio sano. ¿Ves? Entonces, yo creo que los escáneres, como lo veo yo, están en el aire en este momento. Pero hay otro tema de que vemos tal vez importante, que es que dentro de esa lucha por la subsistencia, se le asigna a Raxa un pedazo del espectro 5G para el desarrollo futuro y se le dice al ICE, ese pedazo usted no lo puede tocar. Deje a Raxa que haga... Sí, deje a Raxa que lo haga. Pero Raxa, ¿con qué lo va a hacer si no es con el apoyo del ICE? Entonces lo que me dicen los amigos es que hay gente de planilla ICE trabajando dentro de Raxa, pero sigue dentro de planilla ICE, no sé si bajo contrato o no, o camuflaje para decir que tienen el 50% internamente, no sé. Y el 5G no lo han desarrollado,
apenas están No, probando el mercado. mira, pero es que si yo Si no hay competencia, no hay... Si yo trabajara con Claro, con Liberty, estaría feliz de que esa confusión se mantenga, porque si no es el espectro es otra cosa, y si no es Arecep o Sutel metida, en otras palabras, no ha salido una licitación siquiera para sacar 5G, pero hay atrasos. El último atraso que yo me acuerdo es la ciberseguridad que saca la Casa Presidencial en arreglo con Estados Unidos para disminuir o evitar que compañías chinas compitan. De ahí, viendo los toros desde la barrera, como me toca, nada más especulo que la inversión del país en las plataformas fabricadas e instaladas por Huawei, si no se le permite a Huawei seguir, hay que decir, el próximo que llega tiene que tener interfaces con compatibilidad con lo que existe hoy en día. Y si no lo hacen así, tienen que meter, me atrevo a decir, más de $300 millones para botar las plataformas chinas y montar todo nuevo, con los atrasos consecuentes. Entonces yo no creo que la política dogmatizada esté con los pies en la tierra pensando en que hay que tener algún principio de tecnología para no meter la plata tan burdamente donde no la hay. Y es que uno no comprende un ICE metido en tantas cosas, ¿verdad? Sí. Y ahí, ¿para qué se metieron en cable? A competir con Liberty y con Claro. Bueno, y lo que hay que ver es la facturación del ICE contra la facturación exclusiva de cablevisión, sí, y ver si es significativo o no. Porque cualquier negocio que se hace hoy en día corre riesgos. Entonces, el factor financiero de medir el costo de riesgo, a ver si usted establece reservas, por si acaso el riesgo le pega y que el negocio siga. Yo no creo que los estudios sean tan justamente elaborados como para haber justificado introducirse dentro de eso. Claro, hay una cosa que se llama la capacidad o el derecho de formar alianzas. La ley lo permite. Pero usted está aliándose con alguien ofreciendo ¿qué? Por ejemplo, dice, bueno, yo ofrezco mi concesión, o eso es un intangible tal vez. Pero entonces dice uno, ¿se está ofreciendo servicio de ventanilla? O yo soy agente y soy estatal, entonces suena bonito para que usen mis concesiones, lo cual le sucedió a Raxa, ahora que me acuerdo, por ahí del 2013, cuando nace fuerte el uso del Internet, y Raxa no tenía la capacidad para meterse en Internet, entonces se mete con un grande internacional que es Amnet. Y Amnet se metió, cogió el mercado y le dijo adiós a Raxa después y quebró la alianza. Y ahí es donde yo creo que Raxa se vino en rojo ese año y le ha costado salirse de ese hueco financiero. ¿Ves? Porque entonces... Bueno, por eso, aquí lo que hay que hacer es un debate sobre la existencia de Raxa y ver si es sostenible. O sea, yo estoy de acuerdo con eso y me parece que es un debate... Y tomar decisiones, porque es que seguimos igual. Mira, o sea, pero cuando no ha pasado nada. Cuando hay algo dogmatizado, se debate en Costa Rica algún tema. No se debaten. Casi que ni se analizan los temas porque o voy a favor o voy en contra. Es que no es eso, es que la tecnología está cambiando tanto. Sí, eso es cierto. Cuando que si no tomamos decisiones, o sea, el Estado difícilmente puede ser empresario, nunca va a ser empresario, nunca va a competir, siempre va a ser más ineficiente, porque tiene una burocracia, una estructura distinta, es más, no tiene flexibilidad, y se mete la política en las juntas directivas, y se toman decisiones políticas, no técnicas,
Raxa tiene que analizarse con toda frialdad, pongámosle así. Así es. Y los pocos servicios que está dando, que los dé el ICE. Fíjense que En esa estructura sí, aún el ICE está limitado para darlos. Sí, sí. Es decir, la flexibilidad para meterse en aplicaciones que están manejando el mundo, que son 5G, que vendrán aplicaciones no utilizadas todavía en el país. Cuando llegue un empresario que se anda promocionando al país para que venga inversión extranjera, si yo estoy montado con una fábrica en Nueva York, por ejemplo, voy a querer servicio 5G al igual que lo da Nueva York aquí, si no me voy a otro país que me lo pueda ofrecer. Si no, ¿cuál es Sí, el objeto? o sea, las Sí. oportunidades de Costa Rica de Sí. crecer están en la Claro. tecnología y está en que tengamos esa flexibilidad y esa capacidad y esos costos para poder competir. Sí. No podemos Entonces seguir dice así. uno, ¿y quién es el que tiene más instalación en la calle? No ventanilla, no veamos las ventanillas, ni el cascarón con legalidad para manejar determinado pedazo de una concesión. Veamos el hecho de dónde está la infraestructura. Y el que maneja infraestructura maneja también el mercado. Entonces, ¿por qué no se analiza si ese es el más lógico de que lo haga? Ahora sí te puedo decir una cosa que a mí siempre me ha parecido desde que se abrió el mercado en telecomunicaciones, que es muy complicado. Claro, por ejemplo, y Liberty, que están felices porque el atraso que tiene el Estado en participar en el mercado 5G se están yendo arriba. De aquí a 2 años, así que estar todo arreglado, seguro ellos tienen el 80% del mercado, no lo sé, pero no van a estar dormidos. Entonces dice uno, ¿por qué no hay una agilidad para que salga a licitación a como sea lo que haya que sacar y participar? Ahora, esa participación tiene que tener un cambio de ley porque Claro y Liberty se van a promocionar. Hacen rifas o invitan a que si usted me compra 10 celulares, usted compañía o 20, le regalo un pasaje a Miami, le regalo aquí. El ICE no puede regalar cosas. O no puede decirle al vendedor que está trayendo esa cuenta, le voy a dar Una comisión ahí. 2 bonos de Navidad, igual es un aguinaldo, le va a subir el porcentaje de su comisión. El ICE no paga a vendedores bajo comisión. O hay que pedirle permiso a la Contraloría para que dure 2 años dándolo. Es decir, ¿dónde está el practicismo del juego? Hay que hacer algo para darle las herramientas al ICE, si es que se quiere que sigan eso, para que compita en el mercado. ¿Cuánto ha perdido ya el mercado de telecomunicaciones? Usted ve las estadísticas, aún en 4G, donde Claro y Liberty sumados son mayoritarios contra el ICE. Y el ICE tiene una enorme ventaja, que es la infraestructura. ¿Ves? Pero suponiendo que el ICE fuera eficiente, tiene por principio ataduras para competir libremente en el mercado. Sí, es que nunca va a poder. O sea, Sí. En el mundo las telecomunicaciones están reguladas, lógicamente, por el Estado. Pero la competencia es la clave para poder tener, y esa flexibilidad que va a requerir, porque ahí son grandes transformaciones que tienen que haber, ¿verdad? Sí. Y si el ICE tiene un montón de instalaciones importantes, puede dar ese servicio sin necesidad de meterse en la parte de la actividad económica, digamos. O sea, no sé, me parece a mí. Sí, es, pues a mí me parece en conclusión de que... Pero eso se venía ya, o sea, o sea, es imposible lograr que el ICE tenga la competitividad que se requiere contra la empresa privada. O lo que hace la empresa privada es ganar mucha plata, ¿verdad? Al tener actores políticos ineficientes, porque todo el sector público requiere mucho control.
Pero aún, digamos, me es muy complicado meterme en este tema, pero ve uno un liniero en la calle levantando una cometida. Llegan 4 o 5 empleados. Si esto fuera empresa privada, llegan 2 si acaso, y lo hacen, y tal vez más rápido. Y en un carrito chiquitico. Sí. Y es decir, es ¿cómo es el diseño nuestro de trabajo? Hace que se tenga una cosa muy bonita, que es al suscriptor domesticado, porque usted sube los costos, le aprueban nuevas tarifas y jale para adelante. Sí, la reserva es costo plus. Sí, no se mide eficiencia, no. Es decir, no se mide eficiencia. Y yo creo que eso es un principio que debe considerarse porque va en contra de la ciudadanía. Y como te digo, la ciudadanía no protesta ni nada, son protestas aisladas, no llegan a ninguna parte. Se hace consulta pública, que eso es pura paja, e invitan, hacen ahí una especie de foro ahí. Sí, y se sigue para adelante. Es decir, si usted mide la cantidad de teléfonos, por ejemplo, contra la cantidad de gente que tiene Costa Rica, y mídalo contra otros institutos de otros países, a ver cuánta gente requiere. Y esos patrones existen. La ITU tiene esos factores. ¿Ves? Entonces sí se puede decir, vamos a hacer un esfuerzo por ser eficientes, de verdad, verdad. Y sí, tal vez serviría para limpiar un poco una planilla tan grandota, ¿eh? Que es la más grande, ¿verdad? Como institución después de posiblemente la caja. Sí, después de la caja es muy grande. Fuera de eso hay tercerización, es que hay que ver la tercerización. Por ejemplo, hace unos años... Pero que son 13,000, 14,000, ¿no? Por ahí anda, más los tercerizados, que son los que limpian los edificios y los guardan, la seguridad 24 horas en algunos sitios. Entonces es otro ejército de gente. Y por otro, la gran flota vehicular. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando fundando el sistema de tele, yo era el que manejaba el 80% del personal, digamos, era el segundo a bordo. Yo no tenía carro de lice. Mi jefe no tenía carro de lice, que era el máximo en tele. Llego a la presidencia hace unos cuantos años y me encuentro una flota de 3.500 carros y no daban abasto y se tercerizaba por fuera todavía. Y dicen, ¿por qué? ¿De dónde sale esta abundancia? Bueno, habían ahí un montón de niveles para abajo de la presidencia con carros asignados porque para jefe con gasolina y chofer. Sí. Entonces, pero 3.000, mira, contratar a un administrador de una flota en Costa Rica, no te encontrás a nadie que tenga la experiencia de más de 100 carros, como Hertz o Avis. Nadie tiene una flota de esas. 3.500 vehículos. Manéjelos, administrelos, haga que todos sean santos choferes que hacen su trabajo como debe ser. O terminas con un instituto que en Río Macho se necesita un tornillo y se va un jeep para dejar el tornillo. No una motocicleta, sino un jeep. Y a la larga, otro tornillo 2 horas después se va otro carro. En otras palabras, la eficiencia hay que medirla en los detalles, pero esos detalles son muy costosos donde se tiene el volumen que se tiene. Bueno, Pedro, en un instituto de esos. ¿Será que nos volvamos a ver? Bueno, pero la próxima vez pregúntame sobre otra empresa donde trabajé como General Electric, una cosa así, pero no solo del ICE. A mí me da pena hablar mucho del ICE porque yo no soy parte del ICE hoy en día y esto es... Pero sos uno de los pensadores y conoces el mercado internacional y sos un referente. Ahí te invito en las próximas semanas para hablar de General Electric. Un placer. Bueno, Pedro, muchas gracias.